¿Es posible que la magia impredecible de una jam session de jazz pueda ser reducida a un frío cálculo matemático? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a descubrir cómo los ordenadores están aprendiendo a escuchar y lo que es muchísimo más complejo, a improvisar en directo con músicos humanos. Y lo verdaderamente revolucionario del asunto es que no lo hacen tirando de una enorme biblioteca de frases pregrabadas para ver cuál encaja mejor. O sea, están intentando comprender la estructura subyacente de la creatividad humana y, bueno, responder de forma coherente en cuestión de milisegundos. Eso es. Hoy nos sumergimos de lleno en la investigación de Mauricio Toro, de la Universidad EAFIT, que propone una extensión probabilística para modelos de improvisación musical. Y te soy totalmente sincera, esto de entrada se me hace un poco bola. Ya, es normal, es normal. Claro, es que la idea de que unas matrices matemáticas, probabilidades abstractas y, no sé, cientos de líneas de código puedan capturar el alma de la música, esa chispa inexplicable que surge cuando dos músicos se cruzan la mirada en un escenario. Sí, te entiendo perfectamente. Es que me cuesta horrores creerlo. A ver, un algoritmo sintiendo el groove suena casi a ciencia ficción. Bueno, es una reacción supernatural. Siempre que la ciencia intenta cuantificar el arte de alguna manera, surge ese rechazo instintivo. Parece que le estamos quitando el misterio, ¿verdad? Totalmente. Pero vamos a ver hoy que lo que este estudio demuestra es que la lógica formal no es enemiga del arte. De hecho, esa matemática que parece tan fría es, fíjate, la arquitectura secreta detrás de casi toda interacción humana fluida. La improvisación tiene reglas, aunque los músicos no piensen en ellas de forma consciente mientras tocan en el escenario. Vale, pues vamos a desgranar esto poco a poco. Empecemos por la base absoluta. ¿Qué es exactamente lo que la máquina intenta imitar? Porque el documento arranca citando una definición de improvisación musical que me pareció brillante. Sí, la de la composición. Exacto. Dicen que improvisar es, cito textual, la composición acelerada. O dándole la vuelta, que componer en un estudio es simplemente improvisar a cámara lenta. Me parece fascinante. Es que es una de las mejores definiciones que existen. A ver, para que un músico, o en este caso una máquina, logre esa composición acelerada subida a un escenario, necesita ejecutar dos procesos cerebrales colosales casi a la vez. Ajá. La primera fase es el aprendizaje estilístico. O sea, la máquina tiene que estar escuchando activamente para capturar las características de lo que el músico humano acaba de tocar hace apenas medio segundo. Vale, toma notas de lo que oye. Eso es. Y la segunda fase es la simulación estilística. Es decir, usar esa información que ya ha masticado para producir secuencias musicales nuevas, pero que tengan total sentido con el estilo y la atmósfera que se acaba de crear en la sala. Y todo esto en tiempo real. Madre mía. Es como estar construyendo las vías del tren mientras la locomotora ya está en marcha a toda velocidad. Tal cual. Y aquí es donde el autor nos presenta el modelo base sobre el que construyó su investigación. Se llama CEFOMI, que es el acrónimo en inglés de, a ver si lo digo bien, Modelo de Oráculo de Factores Concurrentes para Improvisación Musical. Ya ha salido perfecto. Gracias, porque menudo trabalenguas. El caso es que todo esto se apoya en una estructura de datos conocida como oráculo de factores, o FO, por sus siglas en inglés. Y esto es básicamente la memoria del ordenador, ¿no? Sí, para que quienes nos escuchan lo visualicen, imaginemos este oráculo de factores como un mapa mental en 3 dimensiones, que la máquina va dibujando sobre la marcha. Tiene nodos que representan las notas musicales, conectados por enlaces hacia adelante, que siguen el flujo normal de la melodía. Vale, el camino lógico. Exacto. Pero su verdadero superpoder son los enlaces hacia atrás, o enlaces de sufijo, que son como pasadizos secretos que conectan el momento presente con patrones idénticos que ocurrieron en el pasado de la canción. Es una estructura brutalmente eficiente en términos de computación. Ya, muy eficiente. Pero el texto señala un problema gigantesco en este modelo CC-FOMI original. Su toma de decisiones era no determinista, pero en el mal sentido de la palabra. Sí, ahí cojeraba bastante. Claro, a la hora de elegir qué camino tomar en ese mapa que decías, elegía completamente al azar dentro de lo que había aprendido. Y el resultado es que el sistema se quedaba atrapado constantemente en bucles repetitivos. O sea, en lugar de sonar como Miles Davis explorando una armonía súper compleja, el modelo sonaba como un disco rayado. Bueno, un poco sí. Un loro de repetición escupiendo los mismos 4 compases en bucle infinito. A ver, no me da la razón esto.
Demuestra que la máquina no entiende el viaje musical, que solo cuenta notas a lo tonto. Lo fascinante aquí, y frena un momento porque esto es clave, es que el fallo no era una falta de sensibilidad artística como tal, sino un vacío puramente matemático. ¿Cómo matemático? Si el resultado es que tocaba mal. Sí, pero el oráculo de factores en sí es una joya algorítmica, porque su complejidad espacial y temporal crece de forma lineal. ¿Vale? Es decir, no te satura la memoria RAM por mucho que dure el concierto. El ordenador no es estúpido, sencillamente le faltaba una brújula. Tenía un mapa detalladísimo de la ciudad, pero en cada cruce de calles tiraba un dado para decidir si girar a la izquierda o a la derecha. Y claro, obviamente, acababa dando vueltas a la misma manzana todo el rato. Claro, se quedaba encerrado. Exacto. Necesitaba un sistema subyacente que pudiera gestionar la probabilidad y el flujo del tiempo de forma inteligente. Y entiendo que para darle esa brújula, para, digamos, arreglar a este loro musical, la investigación propone trasplantarle el cerebro y usar algo llamado cálculo de procesos. Y aquí entramos en un debate técnico muy denso en el documento. Bastante, sí. Responda en escasos milisegundos. El instinto de cualquier informático sería programar todo directamente en C++ o en algún lenguaje de bajo nivel superagresivo por pura fuerza bruta de procesamiento. Lógico. Entonces, ¿por qué eligen no hacerlo así? Pues porque los sistemas multimedia interactivos, como un software haciendo una jam session, son entornos concurrentes. O sea, hay muchísimas cosas pasando a la vez, compitiendo por la atención del procesador central. Vale, entiendo. Tienes un hilo de audio entrando, otro hilo analizando el tono de esa nota, otro calculando el mapa del oráculo que decíamos antes, y otro hilo más generando el sonido de respuesta. En C++ puro, gestionar que un proceso no pise al otro se convierte en una auténtica pesadilla. Me lo imagino. Si el hilo que lee la nota choca con el hilo que intenta reproducirla, se produce lo que en informática llamamos una condición de carrera. Y supongo que en medio de un concierto eso se traduce en un desastre acústico monumental, ¿no? El programa se congela o suelta un chirrido digital espantoso por los altavoces. Exactamente eso. Un cuelgue del sistema frente a 300 personas que han pagado una entrada. ¡Qué horror! Por eso, en lugar de depender de la pericia del programador humano para evitar estos choques manualmente, el autor propone usar la programación concurrente por restricciones, o CCP por sus siglas en inglés. Y su corazón es una abstracción matemática llamada el almacén, el store. Vale, ese concepto del almacén me voló la cabeza cuando lo leí. Es un espacio matemático donde la información solo puede aumentar. Las restricciones matemáticas se añaden, pero nunca se borran ni cambian de estado. Los procesos concurrentes solo pueden hacer dos cosas, añadir información al almacén, lo que llaman la operación TEL, o preguntarle al almacén si cierta condición ya se cumple, la operación ASK. Para que se entienda mejor, piensa en el aire de una sala de ensayo como si fuera ese almacén. Un saxofonista toca un do sostenido. Bueno, pues está haciendo un TEL, lanzando esa información al ambiente. Vale, la nota ya está ahí, flotando. Exacto. Por su parte, el pianista está esperando escuchar ese do sostenido para lanzar su acorde, así que está haciendo un ASK. Si la nota no está en el aire, el pianista simplemente se queda en silencio, bloqueado, esperando su turno. Es una sincronización supernatural y declarativa. Nadie tiene que decirle a los músicos que no choquen entre sí. El propio entorno dicta cuándo es seguro actuar. Oye, pues suena muy poético, explicado así, pero el modelo CCP puro tenía una falla fatal para la música. Si la información nunca cambia en el almacén, no hay progresión armónica, no hay movimiento, se queda todo estático. Claro, la música necesita tiempo. Exacto, y por eso tuvieron que evolucionar al NCCC añadiendo la noción de tiempo discreto. Básicamente, dividen el concierto en unidades de tiempo microscópicas donde el almacén se limpia por completo y las variables pueden tomar valores nuevos. Eso es. Aún así, a mí todo esto me genera dudas. A ver, si mi objetivo final es hacer música que fluya con naturalidad y mucha rapidez, forzar un andamiaje tan abstracto y engorroso como el cálculo de procesos me suena a complicación innecesaria. De estas cosas súper teóricas que solo disfrutan los académicos aislados en sus departamentos de universidad. Si conectamos esto con la visión global de la ingeniería de software crítica, te diría que es todo lo contrario a una complicación teórica. Es un blindaje. Un blindaje. ¿Contra qué? Al modelar el sistema con matemáticas formales como NTTC, los desarrolladores ganan la capacidad de probar matemáticamente que el software no entrará jamás en un punto muerto, o deadlock.
O sea, pueden demostrar sobre el papel antes de enchufar un solo altavoz que el sistema responderá a cualquier estímulo sin colapsar. Y en el arte en vivo, te aseguro que esa garantía no tiene precio. Bueno, vale. Te compro la idea de que el lienzo del NTTC es seguro a prueba de bombas. Pero sobre ese lienzo tan seguro, todavía tenemos al algoritmo dando vueltas en bucles aburridos, como decíamos antes. Cierto. Entonces, ¿cómo le enseñamos a la máquina a tener buen gusto musical? Y ahí es donde entra la verdadera magia de este documento, la transición al PNTC. Esa letra P del principio significa probabilístico. Ese es verdaderamente el salto cuántico de la investigación de Toro. Modifica el lenguaje de programación introduciendo un nuevo operador matemático de elección probabilística. En las fórmulas lo representan como un símbolo de suma dentro de un círculo. Vale. Y a partir de ese momento exacto, la máquina deja de tirar un dado al azar en cada cruce y empieza a tomar decisiones ponderadas, basadas en distribuciones de probabilidad reales. Y aquí es donde introducen la gran innovación de los parámetros para curar definitivamente lo de los bucles monótonos. Fíjate qué ingenioso. Cada vez que la máquina elige recorrer un camino en su oráculo de factores, un enlace específico, castiga esa ruta bajando drásticamente su probabilidad de volver a ser elegida en el futuro inmediato. Sí, como para obligarse a no repetirse. Claro, lo hace multiplicándolo por un factor de atenuación que en el estudio llaman parámetro beta. Y simultáneamente, si encuentra un salto hacia atrás que encaja armónicamente con lo que está sonando en la sala, premia ese enlace aumentándole la probabilidad con un parámetro de recombinación llamado alfa. O sea, resumiendo, penalizan severamente la repetición y premian generosamente la coherencia musical. Y al final lo que han programado con todo esto es un mecanismo súper análogo a la memoria a corto plazo humana. A ver, un músico real de carne y hueso no repite la misma frase exacta 5 veces seguidas porque sencillamente se aburre. Claro, te cansas. Su cerebro penaliza instintivamente la redundancia, pues el algoritmo hace exactamente lo mismo. Al modificar esas distribuciones de probabilidad unidad de tiempo a unidad de tiempo, la máquina se fuerza matemáticamente a explorar áreas no visitadas de su propio mapa mental. Y así logra evadir los ciclos infinitos sin necesidad de que haya un programador inyectando reglas de solfeo duro en el código fuente. Que, por cierto, lo más gracioso de todo esto es que, según relata el propio documento, sí que intentaron meter reglas de solfeo puro al principio del proyecto. Hay unos detalles sobre intentos fallidos que son para enmarcar. Ah, sí, la anécdota de las escalas. Es buenísima. Intentaron programar a la máquina para que analizara las notas en tiempo real y predijera en qué escala musical estaba tocando el humano en cada momento. Todo para intentar responder dentro de esa misma escala occidental clásica. Una pesadilla computacional. Pues hicieron una prueba con la melodía de Cumpleaños Feliz. Y a ver si adivinas qué pasó. Que la máquina colapsó de confusión absoluta, porque descubrió que la melodía encajaba matemáticamente en 6 escalas diferentes a la vez, incluyendo Do mayor y La menor. Exacto. No sabía por dónde tirar. Madre mía, una máquina de altísima tecnología volviéndose loca con la cancioncita de los cumpleaños infantiles. De verdad, esto me reafirma en mi idea inicial. La máquina no entiende de música. Es solo una calculadora que se ve sobrepasada en cuanto le pides un poco de arte. Bueno, a ver, lo curioso de ese fallo aparente es que acabó revelando una limitación de la propia teoría musical humana, no de la máquina. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Cuando el equipo de investigación vio que intentar encajar la música en escalas era lentísimo, computacionalmente carísimo y tremendamente ambiguo, tomaron una decisión radical: descartar por completo las reglas musicales occidentales preprogramadas. Y eso fue una absoluta genialidad. A ver, perdona que sea tiquismiquis, pero ¿consideras una genialidad renunciar a saber siquiera en qué tono estás tocando? Total y absolutamente. Porque si la inteligencia artificial necesita saber por fuerza que está en sol mayor para poder improvisar, se vuelve completamente inútil en el instante en que un músico humano de jazz hace una disonancia o se sale del guión. Ya, visto así. Al abandonar las escalas y depender única y exclusivamente del rastreo de historiales pasados y de la presión de los parámetros alfa y beta, el modelo se volvió universal. Vale, entiendo a dónde vas. Ahora mismo es capaz de improvisar con un guitarrista de blues de Chicago, con un intérprete de sitar tocando microtonos súper raros en la India, o con un percusionista africano trabajando en ritmos complejísimos. No entiende de fronteras culturales, porque sencillamente no busca acordes tradicionales. Busca patrones de información pura y dura. Eso es.
Trascendieron todo el eurocentrismo de la teoría clásica mediante estadística pura. Oye, pues visto así, te concedo que esa universalidad es un logro enorme. Tenemos ya un algoritmo que no se repite como un disco rayado y que encima puede seguirle el ritmo a cualquier instrumento del mundo sin importar la cultura. Pero a la experiencia le sigue faltando un ingrediente crucial. ¿Cuál dirías que es? El que separa un recital robótico y frío de una conversación real entre humanos. Me refiero a la empatía pura. Y en el terreno de la improvisación musical en directo, el texto aterriza esa empatía en un concepto muy físico y muy básico, el volumen. Ah, claro, el volumen. Era el segundo gran defecto del modelo original CC-FOMI del que hablábamos al principio. Sí. Sufría de lo que los investigadores podrían llamar una sordera dinámica. A ver, la máquina seguía muy bien las notas, pero era incapaz de registrar con qué fuerza física se golpeaban las teclas o las cuerdas de la guitarra. Claro, no captaba la intención. Exacto. Si el músico humano empezaba a bajar la intensidad para crear un clima suave, íntimo, no sé, en medio de una balada lenta, el algoritmo podía entrar repentinamente vomitando una avalancha de notas rapidísimas a un volumen ensordecedor. ¡Qué desastre! Y todo simplemente porque las había memorizado a ese volumen altísimo en una sección anterior de la canción. Arruinaba completamente el clima de la sala. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque tocar con ese modelo antiguo era, no sé, imagínate que estás en una biblioteca, te acercas a un amigo para susurrarle un secreto al oído súper bajito y el tío te responde gritando con un megáfono a pleno pulmón. Totalmente, te rompe el tímpano y la magia. Destruye por completo toda la ilusión de estar construyendo algo juntos. Y la solución que encontraron no salió de una pizarra llena de ecuaciones en algún laboratorio del MIT. Salió de sentarse a hablar con intérpretes de carne y hueso como los músicos Riascos y Collazos, que de hecho colaboraron activamente en el estudio. Es que es vital que los ingenieros escuchen a los usuarios finales, en este caso, a los propios artistas. Fueron los músicos quienes explicaron a los informáticos que imitar la dinámica de volumen del compañero es, quizá, la técnica de improvisación conjunta más primitiva y más poderosa que existe. Tiene todo el sentido. Y para formalizar esto matemáticamente sin romper el delicado tiempo de ejecución del ordenador, el investigador diseñó un sistema de dinámica actual sorprendentemente elegante. Sí, voy a explicar la fórmula un momento porque es muy llamativa. A ver, la máquina toma la intensidad de los golpes, es decir, el volumen, de las últimas notas que acaba de tocar el humano y calcula un promedio, rapidísimo. Eso es. La cantidad de notas que revisa hacia atrás está regulada por una variable matemática que llaman el parámetro tau. Paralelamente, hace exactamente el mismo cálculo con las últimas notas que la propia máquina acaba de generar por su cuenta. Y luego, el paso final es que simplemente compara las dos medias. Exacto. Cruza los datos. Si resulta que el humano está tocando a una media de volumen de 30 y la máquina está escupiendo notas a nivel 90, el sistema multiplica sus propias notas por un factor de reducción hasta igualarse a ese 30. Se acopla a la energía de la sala. Una solución limpísima. Sí, limpísima en papel. Pero si me pongo otra vez un poco tiquismiquis, ¿no crees que es una visión excesivamente plana de la música? Especialmente en el jazz o en la música experimental, la gracia muchas veces está en los contrastes. Un silencio abrupto seguido de un golpe fortísimo que te hace saltar de la silla. Promediar las últimas 10 notas matemáticamente aplana toda la expresividad del momento, ¿no? Bueno, evidentemente es una visión algo reduccionista del arte. Eso no lo vamos a negar en ningún momento. Ya. Pero de nuevo, hay que mirar el reloj, hay que ser prácticos. Todo esto tiene que calcularse, resolverse matemáticamente y ejecutarse en la minúscula fracción de segundo que hay entre que el humano toca una nota y la máquina debe responder por el altavoz. Claro, el tiempo apremia. Mantener en memoria y actualizar una media aritmética de las últimas notas, ese parámetro tau, requiere un tiempo de computación constante en informática, o sea, un O de 1. Es una operación rapidísima que apenas cuesta recursos y no carga el procesador. Vale, entiendo el pragmatismo. Han logrado destilar la empatía humana básica, que es básicamente el acto de no pisotear al otro cuando habla, en un factor de proporción matemática que cuesta cero esfuerzo calcular en tiempo real. Es un pragmatismo brillante para las limitaciones técnicas que tienen.
Supongo que es el peaje a pagar por la velocidad extrema que necesitan. Y hablando de velocidad, nos hemos pasado un buen rato construyendo un rascacielos teórico espectacular aquí. Ya te digo. Hemos hablado de almacenes lógicos con memoria infinita, del cálculo de procesos NTC, de probabilidades matemáticas que suben y bajan para penalizar la monotonía, y ahora de promedios de volumen. Pero la realidad de la vida es que cientos de páginas de matemáticas puras no sirven absolutamente de nada si no logras que suenen en el altavoz de un club de jazz un viernes por la noche. Totalmente de acuerdo. Ese era precisamente el inmenso abismo que separaba la teoría de la práctica en esta área. Antes de esta investigación de Toro, simplemente no existía un intérprete de software genérico que fuera capaz de procesar este tipo de cálculo, el NTC, a la velocidad extrema que demanda un espectáculo en directo. Claro. El equipo tuvo que remangarse y construir su propia maquinaria desde cero, dando a luz al software que bautizaron como NTC-RT. Sí, el NTC-TERT es un intérprete que desarrollaron en C++, lo cual, fíjate, tiene bastante ironía después de lo muchísimo que criticaron ese lenguaje de programación al principio del texto por sus problemas de concurrencia. Bueno, sí, tiene su punto irónico. Pero claro, la diferencia crucial es que está fuertemente estructurado sobre una librería de resolución de restricciones matemática muy potente llamada QCode. Y te digo una cosa, lo que más me llamó la atención de esto es que no se lo guardaron en una burbuja académica súper elitista. Se aseguraron de crear plugins para conectarlo directamente a entornos que ya usan los músicos, como OpenMusic, o como objetos externos para Pure Data y MaxMSP. Y ojo que esa conexión con MaxMSP y Pure Data es un hito fundamental. A ver, los investigadores puros de universidad usan lenguajes como Lisp en sus laboratorios cerrados. Pero el músico loco que se sube a un escenario a hacer electrónica experimental un sábado por la noche, usa MaxMSP. Claro, herramientas reales. Al construir esos puentes de software, sacaron las matemáticas del papel de la tesis y las pusieron directamente en los pedales, en los ordenadores portátiles y en los teclados MIDI de los artistas de la calle. Que es donde tiene que estar, la verdad. Y encima la arquitectura interna del NTC-ERT es una virguería técnica tremenda. En cada milisegundo de la unidad de tiempo, el programa organiza unas colas de ejecución para los procesos, resuelve lo que llaman un punto fijo donde todas las restricciones matemáticas del almacén cuadran a la perfección sin chocar. Ajá. Y luego literalmente elimina todo ese almacén temporal para arrancar el siguiente milisegundo con una memoria totalmente limpia, conservando única y exclusivamente las variables a largo plazo. Pues mira, las métricas de estrés que documentan en el estudio son verdaderamente la prueba de fuego de todo este sistema. El texto afirma que el NTC-CRAT procesa cada unidad de tiempo en un promedio de 20 milisegundos. Una barbaridad de rápido. Apuntan que esto cumple con creces los requisitos del llamado tiempo real suave. Citan el famoso proyecto musical Continuator, que en su día estableció que cualquier respuesta por debajo de la frontera de los 30 milisegundos es totalmente imperceptible para el cerebro humano y se percibe como si fuera simultánea. Eso es. Pero, a ver, aquí saco la bandera roja de nuevo. Y no me mires así, que tengo mis motivos. A ver, cuéntame. De verdad, 20 milisegundos son totalmente imperceptibles en la música de alto nivel. Piensa en un baterista profesional de jazz. Esa gente tiene un groove casi microscópico. Toca deliberadamente escasos milisegundos por delante o por detrás del pulso exacto del metrónomo para generar tensión. Si la máquina tiene un retraso base de 20 milisegundos, me cuesta creer que no se note una rigidez. Entiendo por dónde vas. Y espera, que hay algo que me parece todavía más grave. El propio autor admite, allá en la letra pequeña del final de las conclusiones, que la versión actual del intérprete todavía no es capaz de procesar la extensión probabilística Plonete-CC completa de la que lleva presumiendo todo el texto. Ya, ese es el elefante en la habitación. Claro, básicamente están probando el coche en el circuito sin haberle instalado aún el motor de las probabilidades. A mí esto me suena un poco a que nos están intentando vender humo, te lo digo de verdad. Bueno, entiendo esa frustración desde tu perspectiva, pero en el mundo de la ciencia de la computación profunda, rara vez se construye el tejado a la vez que los cimientos de la casa. Ya, supongo. Lo que este documento representa en realidad es la validación del núcleo duro del sistema. Al usar la librería G-Code que comentabas, lograron superar el rendimiento de sistemas gigantes y consolidados del mercado como Mozart Oz. Y demostraron empíricamente, con números en la mano, que modelar la música como restricciones concurrentes es rápido y, sobre todo, viable en la vida real. Vale, probaron que el concepto base funciona. Eso es.
Sí, la integración de la parte probabilística, el PNTC, queda oficialmente como trabajo futuro inmediato para los desarrolladores, pero acaban de probar que el motor básico es capaz de arrancar sin explotar. Te lo compro. Y fíjate, para demostrar la robustez absoluta de este motor NTCCR, ni siquiera se limitaron a hacer las pruebas con música. Es verdad. Al final del artículo extienden las pruebas a escenarios radicalmente distintos, que no tienen nada que ver con el arte. Mencionan que el mismo motor informático sirve, por ejemplo, para el modelado de redes biológicas complejas Sí, o para simular el intercambio seguro de claves en protocolos de seguridad cibernética. Incluso, fíjate, lo pusieron a resolver la famosa paradoja de los filósofos cenando. un clásico de la informática. Sí, ese problema tan conocido donde varios procesos informáticos compiten por recursos muy limitados y corren el riesgo de bloquearse mutuamente de por vida, paralizando el sistema. La conclusión es clara. Si un software diseñado para improvisar música puede resolver un bloqueo de seguridad crítico en una red de ordenadores, significa que la base estructural está hecha de titanio. Y ese, para mí, es el gran triunfo silenciado de todo este artículo de investigación. Han creado un marco de trabajo de sincronización concurrente que es tan elegante, tan riguroso matemáticamente y tan rápido que igual te sirve para improvisar un solo de piano espacial en un club que para verificar que una transacción bancaria encriptada no se colapse en el servidor. Es impresionante, la verdad. Es una pieza de ingeniería majestuosa que ahora mismo espera pacientemente a que le inyecten esa capa de probabilidad final de la que hablabas. Bueno, pues hemos recorrido un terreno muy escarpado y fascinante hoy, madre mía. Para ir cerrando ya el programa y dejar conclusiones claras a quienes nos escuchan, vamos a recapitular un poco los puntos clave. Me parece perfecto. Hemos visto cómo la inteligencia artificial musical ha dejado atrás por fin esos autómatas torpes que tomaban caminos al azar, quedándose atrapados en bucles soporíferos y aburridos. Y la solución de Mauricio Toro pasa por penalizar matemáticamente la repetición y a la vez premiar los caminos novedosos mediante unas probabilidades dinámicas. También ha quedado bastante claro que, a veces en la ciencia, la mejor forma de avanzar es desaprender lo que creíamos saber. Totalmente. Al descartar la rigidez de las escalas musicales occidentales, el modelo ganó una universalidad brutal que le permite tocar con cualquier instrumento del planeta Tierra. Y al adoptar esa dinámica actual, promediando el volumen de lo que escucha, le otorgaron a la máquina una forma muy primitiva, cuantificable y tremendamente efectiva de tener empatía escénica. Y por último, hemos visto cómo todo esto ha aterrizado en el mundo real, gracias al desarrollo del software genérico NTCCRET. Un programa capaz de procesar lógicas concurrentes complejísimas en la frontera mágica de los 20 milisegundos, haciéndolo por fin compatible con las herramientas reales que usan los músicos de verdad. Un puente entre la teoría dura y el escenario. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala para nosotros? Nos deja con una última reflexión para que nuestra audiencia se la lleve a casa y le dé unas vueltas. A ver, dispara. Si este modelo matemático nos demuestra que una habilidad tan puramente humana, tan íntima e intuitiva como es empatizar con la intensidad de un compañero, escucharlo activamente y evitar pisarle al hablar o al tocar, si todo eso puede ser codificado en complejas ecuaciones matemáticas dentro de un servidor frío, ¿qué otras áreas de nuestra creatividad y conexión social que hoy consideramos inexplicables o que creemos que son patrimonio exclusivo del alma humana son en realidad enormes árboles de probabilidad, esperando a ser descifrados por un código? Qué gran pregunta. Si una máquina está a un solo paso de sostener una jam session de jazz leyendo nuestra energía, ¿estamos realmente tan lejos de un algoritmo que pueda improvisar un monólogo de comedia stand-up leyendo la tensión y las risas de la sala en tiempo real? ¿O de sostener un debate filosófico profundo, calculando el peso emocional de cada pausa que hacemos al hablar? Esa es, sin lugar a dudas, la frontera final. Ver cómo el arte, poco a poco, desmitifica esa intuición casi mágica hasta convertirla en arquitectura y matemáticas puras. Estoy convencido de que lo veremos. A todos quienes nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje por la mente matemática de las máquinas musicales. Sigan cuestionando todo lo que dan por sentado, busquen siempre el código detrás del arte y nos encontramos muy pronto en la próxima inmersión profunda. ¡Hasta luego!